Muy bien, aquí tenemos un nuevo problema. Dice lo siguiente: en el estudio del lanzamiento de proyectiles o movimientos parabólicos, las funciones cuadráticas tienen un papel fundamental, ya que permiten describir la velocidad, la altura o el alcance, entre otros elementos, todo en razón del tiempo. Un movimiento que se asemeja al tiro parabólico es el del lanzamiento de una pelota de fútbol hacia un arco. En cierto lanzamiento se analizó que la altura h en metros que alcanzaba la pelota en función del tiempo t, medido en segundos, estaba dada por la función h de t menos 5t al cuadrado más 4t. Con la información dada, responde las preguntas 1 y 2. Pregunta 1. El tiempo t que el balón permaneció en el aire hasta alcanzar su altura máxima se puede calcular resolviendo la ecuación. 2. Al resolver la ecuación identificada en la pregunta 1, se obtiene que el tiempo total que permaneció el balón en el aire es... Muy bien, a ver, vamos a dar solución a la primera pregunta. Tenemos como dato: en la trayectoria de la pelota considero las variables altura h y tiempo t. Ecuación de la parábola: h de t igual a menos 5t al cuadrado más 4t. H de t viene a ser la altura en función del tiempo. Muy bien, antes de continuar es importante recordar lo siguiente. Por ejemplo, en la parábola ax al cuadrado más bx más c, hay que tener en cuenta dos puntos importantes. Si el coeficiente del término cuadrático es mayor que 0, es decir, cuando a es mayor que 0 o cuando a es positivo, la parábola se abre hacia arriba y el vértice es el mínimo, ¿de acuerdo? Ese será el valor mínimo de la parábola. Ahora, si el coeficiente del término cuadrático es menor que 0, es decir, cuando a es menor que 0 o también cuando a es negativo, la parábola se abre hacia abajo y el vértice es el máximo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la parábola se abre hacia abajo, entonces el vértice será el máximo valor de la función. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cómo podemos calcular el vértice? El vértice se expresa de la siguiente manera: h, punto y coma, k. Siempre se acostumbra a poner a h y k. ¿De acuerdo? ¿Y cómo calculamos el valor de h y k? De la siguiente manera: h va a ser igual a menos b sobre 2a. ¿De acuerdo? Y entonces el valor de k, ¿cómo calcularemos? De la siguiente manera: k es igual a la función valuada en menos b sobre 2a, es decir, f de h, porque h es menos b sobre 2a. ¿De acuerdo? Entonces el vértice en forma general se expresaría de esta manera: el vértice es igual a menos b sobre 2a, punto y coma, en la función valuada en menos b sobre 2a. ¿De acuerdo? Hay otra forma también, de la siguiente manera, utilizando esta igualdad, donde k es igual a 4a por c menos b al cuadrado sobre 4a. Entonces también se puede calcular de esta manera el vértice: menos b sobre 2a, punto y coma, 4a por c menos b al cuadrado sobre 4a. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez recordado todo esto, continuamos. Tenemos la función, ¿de acuerdo? Tenemos la función h de t igual a menos 5t al cuadrado más 4t. Y yo sé que a algunos trabajar con ht les parece extraño porque están acostumbrados a trabajar con x y y. Si trabajarían con x y y sería de esta manera: f de x es igual a y pues es igual a menos 5x al cuadrado más 4x. Es decir, esta función es lo mismo que esto, solamente está expresado con otras variables. Listo. Continuamos entonces. A partir de esta función podemos identificar nosotros los valores de a, b y c, que son los coeficientes. Entonces decimos lo siguiente: ¿cuánto vale a? Menos 5, aquí está, menos 5, b es 4 y c es 0. ¿De acuerdo? Porque no aparece acá, como es 0 ya no lo consideran, entonces ya se sobreentiende que c es igual a 0. Listo, una vez que yo tengo los valores
de A, B y C, entonces aplico esta igualdad para encontrar el valor de h. A ver, entonces el valor de h será igual a menos 4 sobre 2 por menos 5. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces menos entre menos más 4 entre 2, 2. Entonces quedaría igual a h2 quintos. Listo, ya tengo el valor de h. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a calcular el valor de k. Entonces reemplazamos los valores. K será igual a 4 por menos 5 por 0. ¿De acuerdo? Estoy trabajando con esta igualdad. ¿De acuerdo? Entonces aquí menos 4 al cuadrado sobre 4 por menos 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces si se dan cuenta aquí todo número multiplicado por 0 va a ser 0. Es decir, todo esto desaparece. Solamente queda la potencia y el denominador aquí. ¿De acuerdo? Entonces quedaría de la siguiente manera. Como 4 elevado a 2 es lo mismo que decir 4 por 4. Entonces lo expreso de esta manera. A ver, igualito acá. Menos entre menos se hace más. 4 en el numerador, 4 en el denominador se van. ¿Qué te queda? 4 y 5. Es decir, k vale 4 quintos. Listo, ya tengo el valor de k. Y si no quieren trabajar con esta relación, pues pueden trabajar con esta, ¿no? Y reemplazar de la siguiente manera. K es igual f de 2 quintos, igual se reemplaza en la función, donde ves t, se reemplaza este valor. Entonces menos 5 sobre 2 quintos elevado al cuadrado más 4 por 2 quintos. Entonces desarrollando toda esta expresión nos resulta el valor de k también 4 quintos. Listo. Entonces por ambos salen el mismo resultado. Entonces ya tengo el vértice. El vértice vendría a ser 2 quintos ponte coma 4 quintos. Donde h es el eje x y y que viene a ser k. ¿De acuerdo? Entonces x viene a ser el tiempo y y viene a ser la altura. Entonces, y como nos pedían hallar el valor de ht, ya pues, entonces ya tengo acá, ¿verdad? La altura. Entonces la expresión, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar la expresión? La expresión va a quedar menos 5t al cuadrado más 4t igual a 4 quintos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo queda la gráfica de esta ecuación cuadrática? Va a quedar de la siguiente manera. ¿De acuerdo? El vértice 2 quintos, 4 quintos. Y la abertura es hacia abajo. Entonces, eso quiere decir que este punto es el máximo. Por eso dice que el vértice es el máximo valor cuando se trata de esta gráfica. Es decir, cuando la abertura es hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación de esta gráfica está expresado de esta manera. Y la gráfica de esta ecuación es esta. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Entonces ya tenemos la respuesta. Continuamos. 2 nos dice, al resolver la ecuación identificada en la pregunta 1, se obtiene que el tiempo total que permaneció el balón en el aire es... ok, mire, muy bien, nosotros ya hemos encontrado la ecuación de la parábola, ¿de acuerdo? La ecuación de la parábola. Y es esta expresión, ¿no? Menos 5t al cuadrado más 4t igual a 4 quintos. Y el vértice era 2 quintos, 4 quintos, donde 2 quintos viene a ser el tiempo y 4 quintos la altura. Muy bien, y como nos dice aquí, ¿cuál es el tiempo total que permaneció el balón en el aire? Pues es el tiempo. Entonces el tiempo es 2 quintos. Entonces vamos a poner lo siguiente. El balón tarda 2 quintos de segundos en alcanzar su altura máxima. Claro, porque el vértice es el máximo valor. Entonces, cuando el tiempo es 2 quintos de segundo, alcanza una altura de 4 quintos. Y esa es su altura máxima. ¿De acuerdo? Pero ¿qué nos piden acá? El tiempo total. Este 2 quintos es que demora en subir hasta el punto máximo. Y luego de ahí hay un tiempo que demora en bajar también. Entonces decimos lo siguiente. Como el balón se demora 2 quintos segundos en subir, también demora 2 quintos de segundos en bajar. Por lo tanto, el tiempo total que permaneció el balón en el aire será 2 quintos más 2 quintos. Y esto viene a ser a 4 quintos de segundos. Esto sería la respuesta, ¿verdad? Muy bien, pero está considerado como 2 quintos de segundo. Muy bien. Continuamos. 3. Las dimensiones de un jardín rectangular son 12 metros por 8 metros. Además se observa
que se encuentra rodeado por una franja pavimentada de ancho uniforme y cuya área es equivalente a la del jardín. ¿Cuál es el ancho de la franja pavimentada? Muy bien. A ver, de acuerdo a los datos del problema podemos graficar lo siguiente, ¿no? El jardín con sus dimensiones, que es largo 12 y ancho 8. Y el pavimento que está rodeando al jardín, ¿de acuerdo? Y también nos dice aquí, el pavimento cuyo ancho es uniforme y cuya área es equivalente al de jardín, es decir, es igual al de jardín. Con este dato, con el largo y ancho, nosotros podemos calcular el área del jardín, multiplicando, ¿no? Largo por ancho. Este es un rectángulo, hay que recordar la propiedad del rectángulo. Entonces, sería 96 metros cuadrados. ¿Cómo sale 96 metros cuadrados? Pues multiplicamos 12 por 8, 96 metros cuadrados, metro por metro, metros cuadrados. Listo. Y también me dice, ¿no? Con este dato, cuya área es equivalente a la del jardín. Entonces yo puedo decir lo siguiente, área del pavimento es igual a área del jardín, y área del jardín es 96 centímetros cuadrados. Listo, entonces todo este borde del pavimento es 96 también, y el área también del jardín también es 96, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué nos piden? Hallar la anchura de la franja pavimentada, todo este borde, ¿de acuerdo? No sabemos cuánto es, entonces empecemos poniéndole una variable. Digamos que esta anchura es x, este también será x, entonces, porque nos dice que es uniforme, es decir, igualito. Bien, de la misma manera vamos a hacer para el ancho. Para el largo ya le completamos, esta parte vendrá x, esta parte x. Ahora para el ancho, este también será x y este también será x, ¿de acuerdo? Listo, con esto podemos tener la medida general de toda la gráfica. Mira, si hasta aquí vale 12, este es x y este es x, yo puedo decir lo siguiente, x más 12, ese sería el largo total. Entonces pongo acá 2x más 12, ese sería el largo, todo el largo. Igualito hacemos con el ancho, hasta aquí tengo 8 y acá también x y aquí x más x, 2x más 8, pues queda la siguiente expresión, 2x más 8. Listo, muy bien, ya tengo largo y ancho. Entonces recordamos la propiedad del área de un rectángulo de nuevo, que nos dice que es igual largo por ancho. Muy bien, ¿cuál es el largo? 2x más 12. ¿Y cuál es el ancho? 2x más 8. Y listo, reemplazamos aquí 2x más 12 por 2x más 8. ¿Por qué 2 por 96? Acá tiene dos opciones. Como estamos trabajando con todo, entonces todo el borde de la franja pavimentada es 96 metros cuadrados. El del jardín también 96 metros cuadrados. Tiene dos opciones, de sumarlo 96 más 96 o multiplicarlo como lo estoy haciendo aquí, 2 por 96. Muy bien, en esta multiplicación de binomios aplicamos la propiedad distributiva. Entonces va a quedar de la siguiente manera. El resultado queda así, 4x al cuadrado, es decir, 2x por 2x, 4x al cuadrado. 2x por 8, 16x. Ahora 12 por 2x, 24x. 12 por 8, 96. Y 2 por 96, 192. Listo. Efectuando esta expresión, reduciendo y transponiendo término de una vez el 192 que está en el segundo miembro a pasarlo al primer miembro, va a quedar el siguiente resultado. ¿De acuerdo? 4x al cuadrado, bajamos igual, 16 más 24, 40. Ahora aquí, 192 pasa a restar, va a decir menos 192 más 96, ¿no? Entonces sí vamos a restar y nos queda menos 96, claro, porque 96 es la mitad de 192. Entonces queda la siguiente expresión. Ahora nosotros aquí podemos simplificar. Tiene cuarta. Entonces simplificando quedaría x al cuadrado más 10x menos 24. Listo. Entonces ya tenemos la expresión en su máxima reducción. Entonces la ecuación cuadrática es x al cuadrado más 10x menos 24 igual a 0. A ver, recuerden, para calcular las raíces de una ecuación cuadrática, es decir, las soluciones, hay varios métodos.
Ahí tenemos el método de completar al cuadrado. También tenemos por la fórmula general. También tenemos por el método del aspa simple. ¿De acuerdo? A ver, acá lo vamos a aplicar por método del aspa simple. Vamos a factorizar por el método del aspa simple. Entonces va a decir lo siguiente: x por x va a ser al cuadrado. Entonces ponemos acá x por x, x al cuadrado. Ahora aquí vamos a buscar dos números multiplicados que den a 24. Y a su vez, al sumarlos nos den también 10. Entonces va a quedar de la siguiente manera: 12 por 2. 12 por 2, 24. Más por menos, menos. Funciona. 12 menos 2, 10. Entonces sí cumple. ¿De acuerdo? Sí cumple. Muy bien. Entonces ahora lo vamos a agrupar de manera horizontal, formando dos binomios. Un producto de dos binomios. Entonces va a quedar de la siguiente manera: x más 12, ahí está, x más 12 por x menos 2. Y está igualado a 0. Ahora, igualando a cada binomio a 0 y despejando x, va a quedar de la siguiente manera: x igual a menos 12 y x igual a 2. Ahora se preguntarán, ¿con cuál de los valores voy a trabajar? Pues recuerden, estamos trabajando con metros y no hay metro negativo. Por lo tanto, trabajamos con el positivo. Listo, entonces, ¿quién era x? X era justamente el ancho que nos estaba pidiendo encontrar. ¿De acuerdo? Entonces el valor de x es 2, eso significa que la anchura de la franja pavimentada es 2 metros. Con eso podemos responder. Por lo tanto, el ancho de la franja pavimentada es de 2 metros. Listo, continuamos. 4 dice: la base de una cartulina rectangular mide 8 centímetros más que su altura. Si le recortáramos 3 centímetros a la altura, el área de la nueva cartulina sería de 126 centímetros cuadrados. Calcula las dimensiones de la cartulina inicial. Muy bien, a ver, dibujamos la cartulina, digamos que sea área 1. Ahora hay que llenar los datos. Me dice aquí, mira, la cartulina, la base de la cartulina rectangular mide 8 centímetros más que la altura. Entonces, esta es la base, esta es la altura. Y me dice que la base mide 8 centímetros más que la altura. Entonces, para poder tener esta expresión, necesito la expresión de la altura. ¿Conocemos? ¿Sabemos cuánto mide? No. Y si no sabemos, pues hay que representarlo con una variable. Vamos a poner x centímetros. Vamos a decir que la altura es x centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, la base dice que va a ser 8 centímetros más. Entonces ponemos x más 8. Ya está. Entonces aquí podemos decir lo siguiente: la altura es x centímetros y la base x más 8 centímetros. Listo. Entonces, nos dice acá, si le recortáramos 3 centímetros, entonces va a quedar de la siguiente manera. Entonces la altura se reduce. ¿De acuerdo? Entonces, si la altura aquí es x y le vamos a cortar 3, ¿cómo lo expresamos algebraicamente? A x lo vamos a restar ese centímetro que se está cortando, es decir, x menos 3 centímetros. ¿De acuerdo? Y además dice, haciendo esta disminución, su área quedaría 126 centímetros cuadrados. La base queda igualito, no se modifica nada. Con la base o con el largo no se hace nada. Entonces, observen lo siguiente. Hay que recordar también de nuevo lo que es el área de un rectángulo, porque este es un rectángulo. ¿De acuerdo? Largo por ancho. ¿Cuál es el largo? X más 8. Y el ancho, es decir, la altura, x menos 3. Entonces, largo por ancho, el producto de estos dos me debe dar igual al área. ¿De acuerdo? Recuerden, el producto de largo por ancho me da igual a su área. Entonces podemos escribir de la siguiente manera: x más 8 por x menos 3 es igual a 126. Entonces, desarrollando este producto, aplicando la propiedad distributiva, va a quedar de la siguiente manera. ¿De acuerdo? X al cuadrado menos 3x más 8x menos 24 igual a 126. Reduciendo, sumando, restando, transponiendo término, va a quedar de la siguiente manera. ¿De acuerdo? 150. X al cuadrado más 5x menos 150 igual a 0. Claro, ¿no? Entonces, 8 menos 3, 5. Esto va a pasar a restar. Negativo más negativo se suman. 126 más 24, 150. Negativo en este caso. ¿De acuerdo? Es decir, menos 24 menos 126 queda menos 150.
Listo, entonces de igual manera vamos a factorizar por el aspa simple, ¿de acuerdo? X por x, x al cuadrado, más 15 por menos 10, ¿de acuerdo? Más 15 por menos 10, multiplicamos en aspa. A ver, aquí vamos a hacer la comprobación. Si yo multiplico, mira, a ver, x por más 15 sería 15x, x por menos 10, menos 10x. Entonces restamos 15x menos 10 es 5x, y esto cumple, es igual a su término lineal. Entonces sí es válida, ¿de acuerdo? Si en caso no coincide, entonces tendríamos que buscar los números que sí coincidan, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a agrupar de manera horizontal formando producto de binomios e igualando a 0. Entonces va a quedar de la siguiente manera: x más 15 por x menos 10 igual a 0. Listo. Entonces a cada binomio vamos a igualar a 0 y despejar x, ¿no? Entonces va a quedar de la siguiente manera: x más 15 igual a 0 y x menos 10 igual a 0. Despejando x va a quedar x menos 15 y x igual a 10. Recordamos, también estamos hablando de centímetros, y centímetros solamente hay positivos, por lo tanto trabajamos con el valor positivo. Entonces podemos reemplazar acá y decimos lo siguiente: altura 10 centímetros, base 10 más 8. Entonces decimos lo siguiente: la altura 10 y la base 18 centímetros. Entonces esa es la dimensión de la cartulina inicial. Podemos responder diciendo: por lo tanto, las dimensiones de la cartulina inicial serían 10 centímetros y 18 centímetros. Muy bien, continuamos. Dice: Jairo encuentra el voltaje de un circuito eléctrico utilizando para ello la siguiente ecuación: x al cuadrado menos 2x más 10 igual a 0. Se sabe que si la ecuación tiene soluciones reales, el voltaje del circuito es directo. Pero si las soluciones son números complejos, es alterno. ¿Qué clase de voltaje tiene el circuito diseñado por Jairo? Muy bien. A ver, ¿cómo es eso de que tiene soluciones reales y si tiene soluciones complejas? ¿Cómo es eso? A ver, para ello recordemos lo siguiente. A ver, si tengo una ecuación de segundo grado de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, entonces para conocer si existen las soluciones y cómo son estas, se analiza el discriminante de la ecuación, y esto es igual delta igual b al cuadrado menos 4a por c. Si la discriminante es mayor que 0, entonces las soluciones son reales y diferentes, es decir, la parábola corta al eje x en dos puntos, x sub 1 y x sub 2. ¿Qué más? Si la discriminante delta es igual a 0, entonces tiene única solución, es decir, el vértice de la parábola es el punto del eje x. Muy bien, ¿qué más podemos tener? Si la discriminante es menor que 0, es decir, negativo, entonces las soluciones no son reales, o sea, son complejas, es decir, la parábola no corta nunca el eje x. Muy bien, hay que tener bien en claro esta definición. Muy bien, entonces con esto vamos a hacer lo siguiente: vamos a analizar la ecuación. Escribimos aquí la ecuación. Entonces x al cuadrado más 2x más 10 igual a 0. A ver, identificamos entonces, necesitamos los valores de b, a y c, ¿de acuerdo? Entonces identificamos. ¿Cuánto vale a? 1. Sobreentiende que aquí hay un 1. B, ¿cuánto vale? Menos 2. Ahí está, menos 2. ¿Y cuánto vale c? 10. Acá está 10. Entonces vamos a reemplazar en esta expresión, que es la discriminante. Entonces reemplazando va a quedar de la siguiente manera: delta es igual a menos 2 elevado a 2 menos 4 por 1 por 10. Desarrollando esta operación va a quedar 4 por menos 40. Recuerden, todo número negativo expresado de esta manera y elevado al cuadrado se hace positivo. Ahora aquí 4 por 1 4, 4 por 10 40, negativo. Y desarrollando esto nos queda menos 36. Pregunto, ¿será mayor que 0? Menos 36, ¿será igual a 0? ¿O será menor que 0? ¿Qué dicen ustedes? Es negativo, claro que es menor que 0. Entonces, ¿qué pasa cuando es menor que 0? ¿Qué nos dice acá? Si es menor que 0, dice que son soluciones complejas. Entonces estamos en este caso. La solución son números complejos.
Entonces, si es compleja, dice que es alterno. Entonces, como nos preguntan qué clase de voltaje tiene el circuito diseñado por Jairo, respondemos de la siguiente manera. Por lo tanto, el voltaje es alterno. Listo. Siguiente. Un proyectil que lanzamos verticalmente desde el nivel del suelo con una velocidad inicial de 200 metros por segundo se mueve según la trayectoria modelada por la siguiente ecuación. H es igual a F de t igual a 200t menos 5t al cuadrado, donde h es la altura a la que se encuentra en cada instante el t. ¿Cuál es el tiempo de vuelo del proyectil? Muy bien, datos. Trayectoria vertical del proyectil. La ecuación de la parábola, que es h igual a f de t igual a menos 5t al cuadrado más 200t. Aquí lo estoy ordenando, primero poniendo el término cuadrático, ¿de acuerdo? Listo. A ver, recordemos, ¿no? Recordemos esto, hay que tener bien claro esto. En una ecuación de segundo grado, cuando el coeficiente es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba, ¿de acuerdo? Donde el vértice será el mínimo. Pero si el coeficiente del término cuadrático es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo y el vértice será el máximo. Muy bien, recordando eso. Entonces, para calcular el vértice podemos aplicar esta relación, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. H es igual a f de t igual a menos 5t más 200t. Identificamos los valores de los coeficientes. A es igual a menos 5, B es igual a 200 y C igual a 0. Se sobreentiende porque no aparece aquí, C es igual a 0. Entonces, calculemos el valor de H. H es igual a menos B, que es 200, en este caso menos 200 sobre 2 por menos 5. Igualito, ¿no? Menos entre menos se hace más. 200 entre 2, ¿cuánto sale? 100, ¿no? Ok, entonces va a quedar de esta manera. 100 entre 5. Y dividiendo 100 entre 5, ¿cuánto queda? H igual a 20. Claro, listo, ya tengo el valor de H. Ahora encontremos el valor de K. El valor de K será 4 por menos 5 por 0. Y esto desaparece, ¿no? Porque se está multiplicando por 0. Menos 200 elevado al cuadrado sobre 4 por menos 5. Entonces va a quedar de la siguiente manera. 200 por 200, 40.000. Y aquí dividiendo va a quedar de la siguiente manera. 40.000 entre 20 es 2.000. Entonces ya tenemos el valor de K. Y ya tenemos el vértice. El vértice quedaría 20.2000. Ya sabemos que h viene a ser el tiempo que demora en subir y y es la altura máxima que alcanza. Listo, ¿de acuerdo? Entonces ya habíamos identificado, ¿no? Si el coeficiente del término cuadrático es negativo, ya se sabe que la gráfica va a ser hacia abajo. Listo, entonces podemos decir lo siguiente. Como el proyectil se demora 20 segundos en subir, también demora 20 segundos en bajar. Entonces el tiempo total de vuelo del proyectil es 20 más 20, que es 40 segundos. Entonces con eso puedo responder diciendo, por lo tanto el tiempo total de vuelo del proyectil es 40 segundos. Listo. Entonces eso es todo, muchas gracias.